Y entonces nos vamos a perder de una parte. De manera resumida, lo que hemos hablado acá para que quede en la grabación. Hoy vamos a hablar de matemáticas financieras, en donde básicamente lo que vamos a hacer es aprender a sumar y a restar diferentes cantidades de dinero que se encuentran ubicadas en diferentes momentos del tiempo. En otras palabras, las ecuaciones de matemáticas financieras me permiten encontrar la equivalencia de sumas de dinero que se encuentran ubicadas en diferentes momentos del tiempo a un momento de análisis específico. Para poder comenzar a entender las fórmulas de matemáticas financieras, ya explicamos que existen una serie de factores involucrados, que son unos símbolos de flujo de efectivo, como es el valor presente, el valor futuro y los pagos periódicos, que se representan con la letra A, y otras variables como son N, el número de periodos de interés, y... Es que no está transmitiendo nada. ¿No me escucha? No, sí, profe, la pantalla no la vemos. Profe. ¿Ya? Sí, señor. Sí, señor. I, que es la tasa de interés periódica, y T, que es el tiempo expresado en periodos que dura la situación o la transacción que esté analizando. Asimismo, acabamos de explicar que puedo resumir mis fórmulas de ecuaciones de equivalencia o de matemáticas financieras utilizando una notación estándar. Y que esa notación estándar pues tiene una estructura en donde se expresa primero un factor que va compuesto por dos símbolos de flujo efectivo, la tasa de interés y el número de periodos que dura la transacción. Es decir, si tengo el factor en notación estándar, que está en el último párrafo, que dice F sobre P, 6% y 20, lo que representa ese factor es que quiero encontrar cuál es la cantidad futura que se acumula después de 20 periodos a una tasa de interés del 6%, si conozco un valor presente dado. Entrando entonces en materia, el primer grupo de ecuaciones de matemáticas financieras se llama factor de pago único, en donde tengo el factor F sobre P y P sobre F. Es la ecuación de matemáticas financieras más importante. Y es una función de una tasa de interés efectiva, del tiempo o el número de periodos y de un valor de una suma de dinero conocida en el presente, hoy, momento cero del diagrama de flujo. En otras palabras, queremos contestar a la pregunta de cómo se expresa en términos equivalentes el valor futuro de una suma de dinero cuando se conoce su valor hoy, cuando se conoce también el interés efectivo periódico y el número de periodos de análisis. En términos de notación, esta pregunta se plantea como una expresión en donde el valor futuro está en función de un valor presente, de una tasa de interés y de una N. Si lo miramos gráficamente, el diagrama de flujo que representa esa ecuación, tenemos ubicado nuestro valor presente en el momento cero. El momento cero es donde comienza el periodo 1, donde ubicamos el 1 es el final del periodo 1, y mi valor futuro pues va a estar ubicado en la N, que es al final del periodo de análisis que tenga. En este caso, al final del periodo 4. Formalmente, entonces tenemos que el factor F dado P
es el que ya hemos definido en ecuación como valor presente por 1 más el interés elevado a la n. Fíjense que lo que está en rojo es realmente el factor f sobre p. Y es muy simple, pues, establecer la relación inversa, ¿cierto? Encontrar el factor p dado f. Simplemente despejo mi ecuación y tengo que el factor p dado f, pues, es 1 sobre 1 más el interés elevado a la n. Y es el que me permite conocer un valor presente equivalente si tengo un valor futuro dado. Entonces, el factor f sobre p se denomina factor de cantidad compuesta de pago único y el factor p sobre f se denomina factor de valor presente de pago único, a manera informativa, por si lo llegan a ver en algún libro. Resumiendo lo que acabamos de decir, tenemos dos factores, el factor f dado p o el factor p dado f. El factor f sobre p y, que tiene la notación f sobre p y n, se denomina cantidad compuesta de pago único. Y la ecuación con fórmula de ese factor es f es igual al valor presente por 1 más el i elevado a la n, lo que ya hemos visto en varios ejercicios, ¿cierto? En este cuadro también vemos cuál es la función en Excel para hallar esto, pero ojo, que estas funciones de este cuadro son las de un Excel que se encuentra en inglés. ¿Cómo será en español? Entonces revisémoslo. Voy a abrir aquí un Excel nuevo. Y vamos comentando un poco lo que ya hemos visto teóricamente. Entonces, si supongo que tengo un valor presente conocido, por decir algo, 1.000.000 de pesos, que este 1.000.000 de pesos lo invierto. Profe, qué pena no está transmitiendo Excel. A ver, lo volvemos a compartir la pantalla. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, si tengo un valor presente, por decir algo, 1.000.000 de pesos, y decido invertir ese 1.000.000 de pesos en un instrumento financiero que me renta un 5% efectivo anual, que bien podría ser un CDT, ¿cierto? ¿Cuánto dinero tendría al cabo de 20 años? Pues mi valor futuro, puedo aplicar la ecuación, ¿cierto? La que tengo definida acá en la presentación, la voy a colocar de manera paralela. Si aplico mi ecuación, pues tendría que valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés elevado a la n. Es decir, que después de 20 años de haber invertido ese dinero a un 5% efectivo anual, tendría de manera equivalente 2.653.298 pesos. Si quisiera encontrar ese valor, pero usando las fórmulas de Excel, las fórmulas financieras que ya tiene definido Excel, en español, ¿cómo es la fórmula? ¿Sería igual a qué?
De manera muy intuitiva, sería BF. Abro paréntesis. ¿Qué es lo primero que me está solicitando ahí? La ecuación. La tasa. La tasa. La tasa periódica. Fíjense que aquí mis periodos están dados en años y tengo una tasa efectiva anual. Después me solicita mi número de periodos que dura la transacción, 20 años. Lo siguiente que me pide ahí, ¿qué es? Dice pago. ¿Qué es un pago? ¿Qué creen ustedes que es pago? El valor presente. Valor presente. No. De hecho, pago está relacionado con la A, el factor A que habíamos comentado hace 3 diapositivas. ¿Sí? Es decir, esta fórmula de valor futuro es una fórmula general para varios factores o para varias ecuaciones de matemáticas financieras. Como no tengo un pago conocido, ni es el caso, ¿cierto? Si yo solo tengo un único ingreso o un único valor presente conocido, pues lo salto. ¿Cómo lo salto? Doy otro punto y coma y pasa al siguiente valor. BA, que ese sí sería mi valor presente, ¿no? O sea, Excel lo llama BA, que podría uno asumir que se refiere a valor actual, ¿sí? Y finalmente, si doy otra vez punto y coma, Excel me da la opción de entender ese interés como vencido o como anticipado, ¿cierto? Le voy a decir vencido, 0. Cierro paréntesis y me da la misma respuesta que ya habíamos calculado con la ecuación, con la fórmula. ¿Por qué negativo y rojo? ¿Qué será lo que me está diciendo Excel? Yo creo que es que lo está tomando como si fuese un préstamo más no una ganancia. Entonces lo toma como si fuera un préstamo más no un CDT. Básicamente lo que está ocurriendo acá es que Excel me marca la orientación de la flecha al diagrama de flujo, ¿cierto? Si yo le digo a Excel que mi valor presente es positivo, estoy diciendo que mi flecha está hacia arriba, ¿cierto? O sea, que está entrando dinero a mis bolsillos. O sea, es correcto lo que acaba de decir su compañero. Es como si me estuvieran haciendo un préstamo. Si en el valor presente estuviera recibiendo 1.000.000 de pesos. Entonces, la manera correcta de expresarlo con las fórmulas financieras que tiene Excel sería menos 1.000.000 de pesos. Está saliendo de mi bolsillo 1.000.000 de pesos en el momento presente. Y después de 20 años, ese 1.000.000 de pesos que yo invierto se va a convertir, o de manera equivalente va a tener 2.653.298 pesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Si volvemos a la presentación, acá tenemos un ejercicio sencillo, igual ya desarrollado. Dice, usted va a colocar $1.000 en una inversión que renta el 10% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto dinero recibirá al final de la operación? Pues esos $1.000 que actuales equivaldrán a $1.464 después de 4 meses de invertirlos a un 10% por mes. ¿Dudas con el primer grupo de factores de pago único? No, señor.
No sé, pues todavía no hay ninguna duda. Bueno. Pasemos al segundo grupo de fórmulas, que son los factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. En otras palabras, los factores P sobre A y A sobre P. Este segundo grupo de fórmulas de equivalencia es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. Constante, igual y al final de cada periodo. En finanzas existen muchos contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien, como la decisión de prestar hoy a cambio de una serie de pagos constantes, vencidos, que se recibirán durante N periodos pactados, como pueden ser, por ejemplo, los créditos de consumo. ¿Cómo es el diagrama de flujo de este grupo de ecuaciones de matemáticas financieras? Mi valor presente siempre va a estar ubicado en el hoy, y el hoy en el diagrama de flujo pues está en el momento cero, ¿cierto? Mi primer pago se va a realizar al final del periodo 1 y se van a realizar tantos pagos iguales de manera periódica hasta el último periodo de análisis, en este caso el 4, hasta el año 4 o hasta el periodo 4, ¿no? Porque ahí no está explícito si son años o meses o días, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan claro que este es el diagrama de flujo asociado a las ecuaciones de matemáticas financieras. Por favor, en Moodle, ustedes tienen este archivo que dice fórmulas de matemáticas financieras. Lo voy a abrir. Fíjense que el primer grupo de fórmulas pues tienen que ver con los de pago único o cantidad sencilla, en donde en el costado derecho me está mostrando cómo es el diagrama de flujo y también me está mostrando las ecuaciones de los factores, ¿cierto? Del factor F dado P y el factor P dado F. Si entramos a los grupos de fórmulas de series uniformes, fíjense que tengo unas para los factores P dado A y A dado P, que es los que estamos analizando en este momento, y en el costado derecho me muestra el diagrama de flujo. Tiene que ser exactamente ese diagrama de flujo, en donde la P se encuentra al momento 0 y el primer pago se encuentra al momento 1. Si volvemos a nuestra presentación, para encontrar estas fórmulas que están aquí definidas para los factores, podemos hacerlo utilizando mi pago único, ¿cierto? O sea, fácilmente podemos notar que nuestras fórmulas que relacionan un valor presente con un valor futuro, es decir, las de pago único, nos permiten encontrar la equivalencia entre pagos periódicos vencidos iguales, definidos como A. Por definición, ese valor presente de una serie de pagos periódicos se puede obtener simplemente aplicando para cada pago mi equivalencia al valor presente. Es decir, la ecuación nace, y acá voy a cambiarme un minuto a la tableta, del análisis del diagrama, como ustedes lo están viendo acá. En un minuto me voy a conectar a la tableta y ya les muestro a qué me refiero.
Entonces, fíjense, por ejemplo, que el primer grupo de fórmulas de series uniformes nace, por ejemplo, del análisis que tenemos allá. Si yo quiero encontrar cuál es el valor presente equivalente a una serie de pagos constantes A, que se realizan desde el periodo 1 hasta el periodo 4, pues yo podría decir valor presente es igual a la a esta A, que la voy a llevar hasta el valor presente, es decir, A sobre 1 más I elevada a la 1 más esta A, que la voy a llevar a mi valor presente, más A sobre 1 más I elevada a las 2, más esta A, que la llevo a mi valor presente, 1 más I elevado a la 3, más esta A que la voy a llevar a valor presente, ¿cierto? De factorizar esto que tengo acá, voy a encontrar el factor P dado A, que como ustedes lo pueden ver allá en sus ecuaciones de fórmulas de equivalencia de matemáticas financieras, es igual a 1 más I elevado a la n-1 sobre I por 1 más I elevado a la n. Si me devuelvo a la presentación, pues es exactamente lo que estaba diciendo acá, ¿no? A partir de simples operaciones algebraicas, es posible demostrar que la mecánica de encontrar la equivalencia de cada uno de los respectivos flujos vencidos A puede ser calculado mediante una fórmula genérica que simplifica los cálculos. Noten que finalmente el valor presente de una serie de pagos vencidos iguales no es más que la sumatoria del valor presente cuando se conoce su tasa de interés y su periodo, ¿no? Formalmente, el factor P dado A, pues es el que se encuentra entre corchetes, ¿cierto? En rojo, que es el mismo que acabamos de escribir en la tabla. Y a este factor se le conoce como factor de valor presente de una serie uniforme, donde el valor presente siempre se va a ubicar en el momento 0 y la primera A al final del periodo 1. Puedo encontrar, despejando la ecuación, cuál es el factor A dado P, que sería el que tengo entre corchetes acá, y al cual se le denomina factor de recuperación de capital. De manera resumida, tengo hasta este momento dos factores nuevos de series uniformes, el factor P dado A y el factor A dado B, A dado P. Al factor expresado en notación como P dado A y N se le conoce como serie uniforme de valor presente, y al A dado P y N se le conoce como recuperación de capital. La fórmula pues es la que ustedes están viendo acá en la diapositiva, y la forma
resumida de expresar la ecuación en notación estándar, pues también es la que ustedes están viendo en esa columna. Para las ecuaciones en español, ¿cómo sería? Entonces, volvamos a nuestro Excel y miramos. Miremos la ecuación y miremos qué podemos hacer acá. Entonces, si quiere encontrar cuál es el valor presente dado una serie de pagos constantes, iguales y al final de cada periodo, lo puedo hacer utilizando una tabla de amortización. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es el valor presente de una serie de pagos constantes A, de, por decir algo, 100.000 pesos, que se van a realizar a una tasa de interés del 5% efectivo anual y durante 20 años, pues tengo dos formas, ¿cierto? Una sería aplicar directamente la ecuación que tengo acá. Entonces, hagámoslo. Voy a pasar este valor presente para acá para que lo hagamos de tres formas diferentes. Una con la ecuación que ya tengo acá. Entonces, yo le digo, valor presente es igual a la A por mi factor, ¿cierto? Uno más I elevado a la N menos 1 sobre I por 1 más I elevado a la N. Es decir, que si yo hago una serie de pagos constantes de 100.000 pesos todos los años durante 20 años, el valor equivalente presente sería 1.246.221. Tengo una ecuación ya definida en Excel para esto, ¿cierto? ¿Cuál es? Ustedes ya vieron el factor en el ejercicio anterior que hicimos en Excel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo busco un valor presente en Excel? ¿Cuál es la fórmula? BP. No, ¿cierto? Excel lo llama diferente, no lo llama BP. ¿Cómo lo llama Excel? BA. BA, ¿cierto? Entonces, si le digo BA y abro paréntesis, lo primero que me va a preguntar es la tasa, cuánto dura el ejercicio en periodos, el pago, ahora sí tengo un pago, ¿cierto? Una serie de pagos constantes. Ya no tengo un valor futuro, luego lo salto y le voy a decir a final del periodo se expresa ese interés. Fíjense que me da igual. La única diferencia es que me marca la dirección del diagrama de flujo, ¿no? De las flechas del diagrama de flujo. Si lo hiciéramos utilizando una serie de pagos y trayendo cada uno de esos pagos o buscando su equivalencia al momento presente, pues fíjense que lo puedo también hacer, ¿cierto? Y acá tengo mis periodos, comenzando por el 0, 1, 2, y así sucesivamente hasta el 20. Tengo mis A's
que comienzan a partir del periodo 1, ¿cierto? Para que sea coherente con el diagrama de flujo que ya hemos comentado. Esto lo puedo expresar en pesos. Y lo voy a tener desde el periodo 1 hasta el periodo 20, 100.000. Y aquí puedo encontrar la equivalencia, ¿cierto? En cero, en el periodo 0, en el momento, en el valor presente. ¿Cómo hago la equivalencia? Pues utilizando mi ecuación de equivalencias para pagos únicos, la anterior fórmula, ¿cierto? Es decir, valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i elevado a la n. Es decir, yo puedo decir, coger este valor y llevarlo al valor presente, que sería ese valor sobre 1 más i, lo puedo dejar fijo, ¿cierto? Elevado a la n, y n pues es el periodo, ¿cierto? Acá se me fue algo que no era sobre. Listo. Es decir, 100.000 pesos ubicados al final del periodo 1 equivalen a 95.238 pesos ubicados en el periodo 0. Al final, lo que estoy haciendo es moviendo diferentes sumas de dinero a un punto específico del tiempo. Si sigo haciendo esto, 100.000 pesos ubicados dentro de 20 años equivalen a 35.689 pesos de hoy a una tasa del 5%. Luego, mi valor presente pues va a ser la sumatoria de todos esos valores, ¿cierto? Y me tiene que dar igual. ¿Sí lo ven? ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Ok. Entonces hagamos otro ejercicio. Supongan que ustedes se quieren comprar ya ese celular última gama con 4 cámaras que tiene no sé cuánto de RAM, que se puede mojar, etcétera. ¿Cuánto vale ese celular? ¿Alguien ya tiene visto ese celular? Última tecnología y demás. A ver qué dicen por acá en el chat. 1.300.000. Listo. Julián, vámonos con ese celular que tienes visto. 1.300.000. Resulta que ustedes lo quieren tarjetear. O sea, lo van a comprar con tarjeta de crédito. Su tarjeta de crédito tiene un interés mensual, o sea, nominal mes vencido, del 2%. ¿Cuántas cuotas quieren pagar? ¿En cuántas cuotas quieren pagar ese celular? ¿Cómo? A 6, profe. Uy, no te entendí. ¿Me repites, por favor? A 6.
6. Bueno, acá Stephanie y Julián colocaron 12, o sea, en un año, 24, 18. Hagámoslo, comencemos con la más larga de todas. Resulta que ustedes quieren pagar lo menos posible, entonces lo van a diferir a 36 cuotas, que es el número máximo que manejan la gran mayoría de tarjetas de crédito. O sea, a 3 años. ¿Cuánto va a valer la cuota? O sea, ¿cuánto les va a tocar pagar mensualmente por esa compra de un celular de 1.300.000 con la tasa que tiene la tarjeta de crédito y si lo difieren a 36 cuotas? Pues apliquemos la ecuación, ¿cierto? Que es el factor A dado P por el valor presente. Entonces, A es igual al valor presente por el factor que tengo acá, que es I, ¿cierto? Lo estamos viendo ahí en el lado izquierdo en las diapositivas, I por 1 más I, 1 más I elevado a la N sobre 1 más I elevado a la N menos 1, ¿cierto? Es decir, me va a tocar pagar cuotas de 51.003 pesos durante 3 años. Si hubiera utilizado la fórmula de Excel, hubiera dicho ¿cómo? ¿Cómo es la fórmula de Excel para encontrar esa cuota? Si lo tuviera el Excel en inglés sería PMT, pero en español Pago. pago. Muy bien. Que ya lo habíamos visto por ahí en las ecuaciones, ¿cierto? Lo primero que me pide es la tasa, después el número de periodos que dura la transacción, después el valor actual, ¿cierto? Que es el mismo valor presente que ya lo conozco. Valor futuro no lo tengo, luego lo salto y le digo al final del periodo. Me tiene que dar igual, ¿cierto? Lo único que está pasando es que me muestra la flecha o la dirección de la flecha del diagrama de flujo. Podría haberlo analizado, puedo chequearlo, ¿cierto? O sea, si desarrollo los 36 periodos y los vuelvo a traer a valor presente, me tiene que dar 1.300.000. Hagámoslo. Entonces, si reviso periodos acá, periodos, aquí tengo mi A y aquí tengo mi equivalencia. En 0, ¿cierto? Colocarlo en negrilla, lo voy a centrar. Listo. Periodo 0, 1 y así hasta 36. A, pues va a ser el valor que voy a pagar, ¿cierto? 51.003. Que lo puedo dejar fijo. Lo fijo con F4. Y la equivalencia, pues ya lo decíamos, ¿cierto? Va a ser igual al valor futuro sobre 1 más I elevado a la N. Démosle igual para que no nos ponga problema. Es decir, este sobre 1 más I, que lo dejo fija, es ahí, elevado a la N, donde la N pues sí varía en función del análisis de cada uno de los pagos que quiera realizar. Si sumo todo esto,
Me tiene que dar mi valor presente, ¿cierto? Me tiene que dar 1.300.000, la suma. Tengo acá mi 1.300.000. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si lo hubiéramos sacado a 12 cuotas? Pues que la cuota ya no sería de 51.000, sino de 122.927. Y este análisis pues lo debería llevar solo hasta acá, ¿cierto? Hasta el 12. O sea, hasta la fila 14. No hasta la 38, sino hasta la 14. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Entonces, con esos dos grupos de fórmulas, las dos de pago único y las dos que ya llevamos de series uniformes, ya podemos hablar de tablas de amortización o de simulaciones de crédito. Estas tablas de amortización pues describen el plan de pagos, que no es otra cosa que un comportamiento mensual de un crédito en términos del valor que se adeuda, de la cuota que se cancela y de cómo se distribuye esa cuota entre capital que se abona a la deuda y entre lo que se paga por concepto de interés. Hay dos formas de hacer esas tablas de amortización. Una con una cuota fija o pago, obviamente utilizando nuestras ecuaciones de matemáticas financieras y el factor A dado P. Y otra, pues realizando amortizaciones periódicas, ¿cierto? Que vamos a hacerlo en Excel con amortizaciones fijas también. O sea, vamos a hacer los dos modos. Todos, por favor, abran un Excel. Recuerden que esto que vamos a hacer ahora es uno de los puntos que hay que entregar en la segunda exposición o que hay que hacer para la segunda exposición y en últimas para el análisis de su proyecto de inversión. ¿Cómo sería la simulación de un crédito? Entonces, abran su Excel. La primera hoja que vamos a hacer es la tabla de amortización cuando tenemos una cuota fija. Cuota fija. Coloquemos en las columnas A y B todas las variables de la transacción. Entonces, lo primero es cuánto vamos a solicitarle al banco prestado, ¿cierto? Se suponga que ustedes ya hicieron todo el análisis de qué es lo que necesitan comprar o en qué necesitan invertir en su proyecto de inversión. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía o mi negocio está relacionado con una hamburguesería, pues ya sé que tengo que comprar la cocina industrial, unas mesas, unas sillas, y probablemente invertir en algo de remodelación del local, unos refrigeradores, un computador, una caja registradora, etc. Y esa inversión voy a suponer que me da 45 millones de pesos. Voy a ponerle un formato de celdas en moneda. 45 millones de pesos. Es el valor que voy a pedir prestado. Lo siguiente es
revisar en el mercado, en los diferentes bancos o entidades financieras, qué tasa de interés me ofertan para ese tipo de créditos. Entonces, fíjense que no es lo mismo las tasas que, por ejemplo, hacen para un crédito de un proyecto agropecuario que de un proyecto de una hamburguesería, ¿cierto? O de un proyecto para hacer un edificio. Dependiendo el riesgo y dependiendo las garantías que tenga un proyecto u otro, las entidades financieras pues definen diferentes productos de financiación. Entonces, es muy probable que para créditos de temas agropecuarios encuentre unas tasas bajitas. Lo mismo para créditos, para proyectos de edificación, es probable que encuentre tasas, lo que llaman créditos constructores, que son más atractivas que las de un crédito de libre inversión, en donde el banco no le pregunta realmente al cliente para qué quiere la plata. ¿Sí? Y obviamente esas tasas reflejan el riesgo que tiene el banco frente a un tipo de proyecto o a una inversión diferente, ¿no? Donde no está preguntando realmente qué se va a hacer con el dinero. Entonces, después de haber ustedes hecho toda esa consulta, para su caso específico, encuentran que la tasa de interés que se ajusta más a sus condiciones es de un 15% efectivo anual. Lo siguiente es que el banco le dice que va a tener que hacer pagos mensuales. Por lo tanto, me toca saber cuál es la tasa periódica. Esto aquí voy a colocar I efectivo anual. Y aquí sería I periódica, que en otras palabras estamos hablando de mi R sobre M, ¿cierto? Que la puedo calcular a partir de la efectiva anual. Sería igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre 12, ¿cierto? Porque voy a tener 12 pagos en un año, menos 1. Es decir, una tasa del 15% efectiva anual equivale a una tasa del 1,17% nominal mes vencida. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Van bien en el Excel? Sí, señor. Ok. Lo siguiente es definir el plazo, ¿cierto? Voy a suponer que estos 45 millones los voy a pagar en 5 años. Y sabiendo el plazo y el periodo de composición, pues puedo tener los N de mi transacción, ¿cierto? Que en este caso sería 5 años por pagos mensuales, es decir, por 12. Serían 60 pagos mensuales, los que yo voy a realizar. ¿Qué más me hace falta si quiero hacer la tabla de amortización de cuota fija? ¿Qué otra variable necesito? La A, ¿cierto? Conocer la cuota. La A, que lo puedo calcular usando la fórmula, como ya lo hemos hecho antes, o directamente con la fórmula financiera que tiene Excel. Entonces le digo pago. Abro paréntesis. Me pide la tasa periódica, el número de periodos, el valor que voy a pedir prestado y le digo que es a final de cada periodo ese interés.
Es decir, para un crédito de 45 millones que voy a pagar de manera mensual durante 5 años, aparecen cuotas de 1.048.423 pesos. Ya lo siguiente es hacer mi tabla de amortización. Entonces, ¿cómo hago la tabla de amortización? Tengo primero el número de periodos, la cuota, el interés, cuánto se abona a capital, que eso lo llamamos amortización. Y finalmente el saldo. ¿Qué pasa en el periodo 0? No tengo que pagar ninguna cuota, ¿cierto? No tengo cuota, por lo tanto no he pagado nada de interés, no he amortizado nada, luego mi saldo va a ser el valor total que solicité prestado. En el periodo 1, ya hago un primer pago, ¿cierto? De una cuota, que es la que ya definí acá. Voy a colocar el negativo para quitar este otro negativo que tengo acá. Esa cuota la puedo dejar fija, ¿cierto? Siempre voy a pagar lo mismo de cuota. ¿Cuánto es el interés que pago en ese periodo 1? En otras palabras, de ese 1.048.423 pesos que acabo de pagar en mi cuota, ¿cuánto de ese 1.048.000 corresponde a intereses? ¿Y El cómo lo punto calculo? 17, lo que Correcto, punto 17, que es el interés periódico por el saldo, ¿cierto? Lo que todavía le debo al banco. Y ese B4 lo puedo dejar fijo. La tasa de interés lo puedo dejar fijo. En otras palabras, 527.171 pesos corresponden a intereses. Por lo tanto, lo que yo aboné a capital en ese primer periodo, pues es la diferencia entre la cuota menos lo que ya calculé que se pagó por intereses. 421.251 pesos. Y mi nuevo saldo es igual al saldo anterior menos lo que ya amorticé o lo que ya aboné a capital. Hasta acá, ¿a todos les va dando lo mismo? ¿O alguien tiene alguna duda o no le quedó claro algo? Profe, ¿cómo era la amortización? La amortización pues es la diferencia, ¿cierto? La resta entre lo que ya pagué de la cuota menos lo que corresponde a interés de esa cuota. Listo, profe, gracias. Si arrastro para mis 60 periodos, pues en el periodo 60, fíjense que ya termino de pagar mi crédito. No tengo un saldo, mi saldo es 0. Analicemos lo que ocurrió en esta forma de pagar el crédito. Siempre tengo cuotas que son constantes, ¿cierto? Siempre pago lo mismo de cuota. Mi interés va a ir disminuyendo, lo que pago de intereses va disminuyendo a medida que va avanzando el crédito. Y mi amortización va a ir aumentando a medida que voy pagando el crédito. Y obviamente mi saldo pues va a disminuir. ¿Sí?
¿A todos les quedó igual? Entonces, fíjense que, por ejemplo, yo podría haber analizado lo que ya habíamos visto antes, el celular de 1.300.000, que lo tenía a una tasa del 2% mes vencido y lo voy a tener para 3 años, es decir, 36 periodos. Fíjense cómo sería el comportamiento de ese crédito. Lo termino de pagar acá en el periodo 36, ¿cierto? Voy a devolver a lo que teníamos antes. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? ¿A todos les da igual? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Hagamos la tabla de amortización, pero cuando tenemos abonos a capital fijos. Entonces, amortización fija. Voy a coger la misma hoja anterior, la voy a copiar toda. La voy a pegar acá. Voy a borrar estas 4 columnas. Fíjense que en este caso yo ya no estoy hablando de una cuota fija, luego puedo quitar el análisis de esa cuota, ¿cierto? Aquí lo que siempre tengo es una amortización constante, ¿cierto? Un interés, mi cuota y mi saldo. La amortización fija es igual al valor que pido prestado sobre el número de periodos que va a durar la transacción, ¿cierto? Es decir, siempre voy a pagar 750.000 de amortización, ¿sí? El interés va a ser igual que como lo hicimos la vez pasada, ¿cierto? El saldo en el periodo 0 pues es igual a lo que pedí prestado. El interés va a ser igual al saldo por la tasa periódica, que la puedo dejar fija,
Y la cuota pues va a ser la sumatoria de lo que pago por amortización más lo que pago por interés. Mi nuevo saldo pues va a ser igual al saldo anterior menos lo que ya aboné a capital. Fíjense que al final del periodo 60, pues ya queda saldada mi deuda. ¿Cómo es el comportamiento de esta forma de pago? Siempre de manera constante estoy haciendo abonos a capital, el interés va a ir disminuyendo a medida que va avanzando el crédito, mi cuota va a ir también disminuyendo a medida que va avanzando el crédito y por supuesto el saldo también va a bajar. Analicemos cuál de las dos formas de pagar el crédito es más económica desde el punto de vista del cliente. Fíjense que el interés total pagado en la transacción, en el caso de amortización fija, pues es igual a la sumatoria de la columna de interés, ¿cierto? Es decir, 16.078.723 pesos. Eso representa una tasa de interés efectiva para toda la transacción de 16 millones sobre lo que pedí prestado, ¿cierto? Del 35%. 35,73%. Si hago el mismo análisis para la cuota fija, fíjense que si hago un crédito con cuota fija, al final voy a pagar más de interés, un 39,79%. Pregunta, ¿por qué entonces son más famosos o son más comunes los créditos de cuota fija? ¿Qué creen ustedes? Si lo van Los bancos siguiendo. los ofrecen más. Pagar eso. En orden, Edgar, por ejemplo, ¿estabas comentando? Yo diría que los bancos lo ofrecen más y les dan más como facilidad de adquisición a ese tipo de créditos. De acuerdo, es la primera razón, ¿cierto? O sea, si este es el interés que nosotros pagamos, efectivo por el ejercicio, pues es la rentabilidad que se gana el banco. Y por supuesto, con la forma de pago a través de cuota fija, como el banco tiene mayor rentabilidad, obviamente es el producto que más le interesa promocionar, ¿cierto? Le interesa que sus clientes cojan más créditos de cuota fija que de amortización fija. La segunda razón, pues está relacionada con el hecho de que, fíjense que en este caso, mi cuota fija es de 1.048.000. En amortización fija, esa cuota no la igualo sino hasta que han pasado 26 periodos. Es decir, después de 2 años y 2 meses,
yo llego a esa cuota. Antes voy a tener que pagar cuotas más caras. Y eso significa que en últimas, pues se vuelve o hay un mayor estrés financiero para pagar este tipo de créditos de esta forma, ¿cierto? Otra forma de verlo es que este dinero en el periodo 1 pues también equivale a mayor valor. Al final la cuota fija, si metemos el análisis de inflación, pues ya no es tan grave, ¿cierto? Ese mayor valor que estoy pagando se ve compensado por otros factores como es la inflación. ¿Dudas? Ok. Si no hay dudas, yo creo que vamos a intentar esbozar el ejercicio que habíamos comentado al principio de la clase. Recordemos cómo dice el ejercicio, que era el que se encontraba en la diapositiva número 12 de la clase de interés corriente e interés real. No, de capitalización continua, perdón. Diapositiva 12, de capitalización continua. Este ejercicio que tengo acá. Dice, usted debe escoger entre 4 posibles opciones de inversión. Una que le renta el 3% mensual, otra que le renta el 7.5% semestral anticipado en intereses reales, otra que le renta el 3.2% trimestral en dólares y otra que le renta el 4.2% bimestral en VRs. Me dan también unos datos de inflación efectiva anual y de devaluación también efectiva anual. Vamos a pasar a la tableta y vamos a comenzar a esbozarlo de alguna forma. ¿Ya todos están viendo la tableta? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces tengo 4 alternativas. Vamos a ver si las podemos esbozar todas en una sola hoja. Entonces, opción 1. Dice 3% mensual en una cuenta de ahorros. Entonces, la opción 1 es, tengo una tasa del 3% mensual, ¿cierto? Mes. Usted debe escoger entre invertir en una cuenta de ahorros. No tenemos una suma de dinero todavía que vamos a invertir, ¿cierto?
Hagamos un supuesto también para poder analizar este tema. Vamos a hacerlo hoja por hoja mejor, ¿sí? Voy a borrar la página nuevamente. Entonces, aquí vamos a exponer el primer caso, que es con una tasa del 3% mensual. Vamos a suponer que el valor que yo voy a invertir va a ser 1.000.000 de pesos y que ese 1.000.000 de pesos va a durar invertido 3 años. ¿De acuerdo? Entonces yo podría preguntarme cuál es el interés efectivo a los 3 años. Lo puedo analizar directamente y así vamos repasando algunas cosas que ya veis, ¿cierto? Eso sería igual a 1 más I, donde I es la tasa periódica, elevado a la N menos 1, y en donde N es el número de periodos de composición en 3 años, ¿cierto? Es decir, 1 más 0,03. ¿Cuántos meses habrían en 3 años? 36. A la 36 menos 1. ¿Cuánto me da eso? ¿Quién me da el dato? 1.898. 189.82%. 189,82 ¿qué? 78. 68. 78. %, a los 3 años. ¿Sí? Muy bien. Ese sería el primero. El segundo, la segunda alternativa. Invierto a una tasa del 7.5% semestre anticipado, o sea, nominal, semestre anticipado, en pesos reales. Es decir, pesos que se van ajustando en función de la inflación, ¿cierto? ¿Qué hacemos primero? Pues encontremos la tasa efectiva anual. Para la tasa efectiva anual, pues necesito 1 más el interés, donde ese interés, pues es el periódico vencido a la N menos 1. Luego, primero necesito saber cuál es mi periódico vencido, es decir, mi nominal semestre vencido.
que va a ser igual a 7,5, 0,075, sobre 1 más o menos. Menos. Menos 0,075. Si tengo dudas del signo, ya tengo que tener claro que la tasa vencida periódica tiene que ser mayor, porque es la efectiva, ¿cierto?, que la anticipada. ¿Cuánto me da esto? 8.108%. ¿8 qué? 1.08. 0,8. Luego la tasa efectiva anual sería igual a 1 más eso, 0,08, 108. ¿Cuántos semestres tengo en un año? 2. Elevado a la 2 menos 1. ¿Cuánto me da esa tasa? 81.9576. 81.95 ¿qué? Ve, profe, que lo había puesto mal. Es del 16,8734%. 16, 87,34%. 83,34. 87,34. Sí. Pero entonces la pregunta del millón acá es, esos serían pesos corrientes, ¿cierto? Y a mí me está diciendo que la inflación varía de un periodo al otro en un 18% efectivo anual, que me parece muy alto ahí en el ejercicio, pero bueno. Es decir, que esta segunda opción no alcanza a compensar el efecto de la inflación, ¿cierto? Porque si me renta en pesos corrientes el 16,8734% y la inflación proyectada es del 18%, pues la rentabilidad que estoy obteniendo, no hay rentabilidad, ¿cierto? Es negativa. La rentabilidad real. Profe, pero si ese valor fuera entonces menor, no fuera 18%, sino más bajo, ¿la real la hallaría restando? ¿O cómo? Esa rentabilidad, pues. O volviendo a leer el ejercicio, la otra forma de entenderlo es que lo tengo que ajustar por la inflación. Es decir, que en términos reales, la tasa efectiva anual no sería el 16,87, sino que tendría que sumarle la inflación proyectada, más el 18% de inflación.
¿Sí? Es decir, ese amigo me está prometiendo rentabilidades netas, sin tener en cuenta cuánto varíe la inflación. En otras palabras, si yo reviso el anterior, dentro de este 189%, para los 3 años, hay implícita una inflación entre un periodo y otro del 18%. Si yo los quiero hacer comparables, mi amigo me está ofreciendo de manera neta 16,87%, pero a eso le debo analizarlo con la inflación. Luego, la tasa efectiva para los 3 años sería igual a 1 más 0.168734 más 0.18 elevado a la 3 menos 1. ¿Cuánto me daría ese caso? $145.3459.6. Para los 3 años, ¿cierto? Que es menor que la anterior. Luego, en este momento sigue ganando la cuenta de ahorros. ¿Qué pasa en la tercera opción? Que dice que lo va a invertir al 3.2% trimestral, pero en dólares. Y que el peso se evalúa un 19% efectivo anual todos los años. ¿Cuánto sería la rentabilidad en dólares? Si esto es nominal trimestre vencido, pues la tasa efectiva anual sería igual a 1 más 0.032 elevado a la 4 menos 1. ¿Cuánto me da eso? $13.4276. Pero entre un año y otro, el peso se evalúa, ¿cierto? Es decir, si yo le pusiera valores al dólar y dijera, si en el primer año ese millón de pesos compro dólares y el dólar vale 1.000 pesos, pues ¿cuántos dólares podía comprar? Si tuviera el millón de pesos que voy a invertir y 1.000. compro dólares a 1.000, Compraría $1.000. de acuerdo. Y el siguiente año
¿cuánto me valdría el dólar? $1,190. 190 pesos, porque se devaluó un 19% el peso, ¿cierto? En otras palabras, se incrementó un 19%. ¿Sí? Por simplemente el efecto del dólar se incrementó un 19%. O sea, al igual que el ejercicio anterior, es como si le sumara aquí ese 19% por el efecto de la devaluación de un año al otro. Es decir, que el interés efectivo a los 3 años, ¿cuánto sería? 1 más 0.134276 más 0.19 elevado a la 3 menos 1. ¿Cuánto me da esto? $132.2392. ¿Siento qué? 32.2392. Que tampoco es, que es menos atractivo que el primer caso, ¿cierto? ¿Estamos seguros que hicimos bien ese primer caso? 3% mensual, 7.5 semestral, 3.2 trimestral. No, es que esa tasa era muy alta, ¿no? 3% mensual. Estaba bastante alta. De manera similar, la cuarta opción, que es con VRs, pues yo puedo buscar cuál es el valor del VR. Pero fíjense que aquí no me está diciendo cuánto está fluctuando el VR, que es la unidad de valor de referencia. Es que significa VR, ¿cierto? Unidad de valor real, profe, pues eso encontré yo. Y esa unidad de valor real, el problema es que en el ejercicio no me están diciendo cuánto es la fluctuación de un año al otro. Pero en teoría es como si lo estuviera haciendo con la inflación, ¿cierto? Nuevamente. O sea, básicamente como lo hicimos para el ejercicio 2. Ajustado por la inflación. Es decir, en ese caso tengo una tasa de interés del 4.2% nominal bimestre vencido, que efectiva anual sería igual a 1 más 0,042 elevado a la 6. Tengo 6 bimestres en un año, menos 1. ¿Cuánto me da esto? $27.9989%. ¿27 punto qué? 99,89%. 99,89%. Que si le sumo la inflación, preguntémosle a Google acá porque tengo la duda. ¿Cómo varía el VR de un año al otro? La unidad de valor real es una unidad
de cuenta que refleja el poder, dice el Banco de la República. Lo estoy leyendo del Banco de la República. La unidad de valor real, VR, es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda con base en la variación del índice de precios al consumidor, es decir, en función de la inflación. La VR es certificada por el Banco de la República y es usada para calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado. En otras palabras, sí, exactamente tendría que sumarle entonces el valor de la inflación. Es como si estuvieran haciendo una rentabilidad neta, ¿cierto? En pesos reales también. Entonces, si tengo, ¿cuál sería el valor efectivo a los 3 años? Pues sería igual a 1 más, 2799, 89 más 0.18 elevado a la 3 menos 1. ¿Cuánto me da eso? $211.2066. Es decir, que de acuerdo a esto, esta sería la opción más rentable, ¿cierto? La de invertir en VRs. Aquí el análisis lo hice para 3 años, pero porque me interesaba conocer cómo era el tema. Pues lo podíamos haber hecho con un solo año, ¿cierto? Pero hay que tener claro, son los conceptos de valor corriente y valor real. Que en efecto, de hecho la VR pues se asocia con ese concepto como tal. En la próxima clase, es decir, en la clase del miércoles, vamos a analizar una serie de ejercicios con el segundo grupo de factores de series uniformes y vamos a intentar pues aterrizar un poco más a la realidad algunos aspectos que ustedes pueden hacer con estas matemáticas financieras. Espero que haya quedado aclarada la duda con el ejercicio y pues Sí, las profe, dudas muchas gracias. que salgan nuevamente pues las podemos ir resolviendo en la próxima clase. Si quieren hacer una hora de consulta el miércoles, por favor escriban al chat quiénes quieren estar en esa hora de consulta de 6 a 7, ¿de acuerdo? Para generar pues el tema en la sala de Meet. Y dejamos hasta acá porque incluso nos pasamos, ¿cierto? Pero bueno, no pasa nada. ¿Sí? Muchas gracias a todos por la atención y cualquier duda, el miércoles la resolvemos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profe, muchas Buenas noches. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.